tejido, tenemos que parar de la zona así, de hecho se parecen, o sea, son parecidas. No podemos decir iguales porque puede haber una más viejita al lado de una más jovencita, pero se parecen, ¿no? Pero su origen embrionario es el mismo. Y además trabajan de manera coordinada para una función más especializada, o sea, contribuyen a una función mayor. Esa es la definición que tenemos del tejido básico. El tejido básico. Todo tejido tiene dos componentes. Como alguien mencionó algo al respecto. El primer componente es, obviamente, la célula. Todo tejido, para que sea tejido, tiene que tener células. Y el segundo componente es lo que está entre célula y célula, lo que se conoce como matriz intersticial o intersticio. Matriz extracelular. Son diferentes nombres que es como se denomina lo que está entre célula y célula. De hecho, en algunos tejidos vamos a darnos cuenta que la matriz puede ser prácticamente inexistente, o sea, no se ve. Y en otros tejidos la matriz puede ser abundante. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una célula aquí, otra célula acá, y entre ellas dos hay abundante, ¿no es cierto?, matriz intersticial. Pero en cambio, en esta otra imagen, vamos a ver aquí una célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, y entre ellas casi no existe matriz o intersticio, ¿no? Ambos son tejidos. Muy bien. El ser humano, o sea, ustedes, que somos demasiado complejos y hechos de mil cosas probablemente, en realidad desde el punto de vista histológico somos recontra simples. Cuando ustedes se vean al espejo de la mañana y se analicen así estructuralmente qué cosas soy, desde el punto de vista histológico, soy solo 4 tejidos básicos. O sea, nuestra receta está hecha por 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos son motivo de esta asignatura, que es histología general o histo 1. Ahí iremos desarrollándolo durante todas las clases siguientes. Hoy nos va a tocar hablar de tejido epitelial. Y vamos a verlo todo, porque estaba diseñado para 2 clases, pero vamos a hacerlo en una. El tejido epitelial es un tejido que está formado, ya sabemos, por células en intersticio, pero acá vamos a hablar un poco de la función. Un grupo de células epiteliales, ya hablamos de los epiteliales, están organizadas formando capas, ¿no?, que se encuentran o que tienen la responsabilidad de cubrir una superficie, ya sea interna, o por ejemplo la superficie de la boca, es una superficie interna, la del estómago, es una superficie interna, o una superficie externa, como por ejemplo, ese epitelio se llama epitelio de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento. O sea, el primer tipo de epitelio que existe, hablando un poco de la clasificación del tejido epitelial, es de aquellas células que revisten cavidades o superficies y se llama epitelio de revestimiento. Pero otras células epiteliales dijeron: yo no quiero revestir nada más, yo lo que quiero es fabricar cosas, fabricar sustancias, ¿no? Entonces las células se agruparon en manchas y dijeron: vamos a fabricar una sustancia, la vamos a almacenar y la vamos a liberar. Ese es el segundo grupo de células epiteliales, que se van a llamar epitelio glandular. Entonces, nuestro tejido básico, el tejido epitelial, tiene 2 subtipos: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Perfecto. Hablemos del primero, del epitelio de revestimiento. ¿Qué podemos decir del epitelio de revestimiento? Ya sabemos para qué sirve, pero tiene características comunes. La primera de ellas es que casi no hay intersticio. Las células epiteliales se encuentran muy unidas unas a otras, las pegaditas casi. Segunda característica: no tiene vasos sanguíneos. O sea, en un epitelio de revestimiento no voy a ver arterias, venas ni capilares. Los nutrientes le llegan por debajo, ¿no?, y llegan a las células a través de difusión, ¿no? Pero lo que ya conocen ustedes de física y de biología. Difusión, sí. Tercera característica: todas las zonas del epitelio de revestimiento están fijas a un suelo, un piso, donde se anclan, ¿no?, de manera molecular. Esa estructura en la que se anclan se llama lámina basal. En algunos libros van a encontrar con el nombre de membrana basal también. Todas las células epiteliales están sobre la membrana basal. Yo prefiero llamarla lámina porque cuando yo en mi mente escucho la palabra membrana,
Me imagino una capa fosfolipídica. Eso es membrana, ¿no es cierto? En cambio, esta no es así. Es una lámina proteica. Entonces, para mí, mejor decirle, es más mejor decirle lámina basal. Entonces, todos los epitelios de revestimiento descansan sobre una lámina basal. Otra característica es que las células epiteliales se renuevan constantemente y pasan por un proceso evolutivo de proliferación, migración, diferenciación, muerte y descamación. De hecho, las células que ustedes, las que nacieron en su piel, ya no son las células que tienen ahora. Cada 30 días han cambiado. Las han cortado. Si se han bañado, las han desprendido también. Y así pasa con las células que realizan su estómago, su intestino, su vagina, cualquier parte de su cuerpo donde hay una superficie. ¿Qué significa proliferación? Significa mitosis. Migración significa que si estoy acá hoy día, puede que mañana esté en el lugar definitivo, que ocupado, puede ser más arriba. ¿Cierto? ¿Qué significa diferenciación? Es una pregunta interesante. Que se convierten en un nuevo tipo de célula. En un nuevo tipo de célula. Sí, o especifican más sus funciones. Ya. Se pueden especializar. Ya. Miren, si yo les paro acá delante, dos niños de 4 años, un hombre y una mujer de espaldas, y les pregunto, de pelo cortito, les digo, señalen al niño, es probable que se equivoquen todos. O la gran mayoría, y no sepan cuál es el niño. Porque no se diferencia de la niña. Tienen 4 años y de espaldas son indiferenciados, ¿no? Pero si los paro delante de ustedes a los 18, desnudos, de espaldas, al toque van a saber quién es la niña, quién es el niño, porque ya están totalmente diferenciados. Ya adquirieron las características morfológicas que los definen en su sexo, ¿no? Ya tienen ellos pelos, ellas no tienen pelos, caderas anchas, caderas afiladas, tórax ancho, ellas tórax recto, mamas que pueden protruirse de la espalda, ¿no? La pilosidad, en fin. O sea, ya se dan cuenta al toque quién es la niña y quién es el niño. En la diferenciación celular pasa eso. Las células cuando se proliferan tienen formas que no me permiten decir, ah, esta es una célula de cuello uterino, o es una célula de la piel, no lo sé, es una célula gorda, redonda, ¿no? Indiferenciada. Pero al paso de los días, mientras va migrando, adquiere las características finales y digo, ah, no, esta es una célula de piel. Ah, no, bueno, es una célula de cuello uterino. Ya me doy cuenta porque ya adquirió su forma definitiva, su forma adulta, diferenciada o especializada. Y es bueno saber eso porque a veces una de estas zonas se vuelve loca en el proceso de proliferación y empieza a reproducirse mucho y parece cáncer, ¿no? Es una persona que se volvió loca. Entonces yo la miraré y diré, ah, no es un cáncer de cuello uterino, ah, no es un cáncer de mama, ah, no es un cáncer de piel, porque es un cáncer donde yo diferencio el tipo celular. Pero también puede que yo vea el cáncer y diga, ah, no sé qué es, porque es un cáncer de una célula indiferenciada. ¿Cuál es más malo? ¿Ah? Diferenciada porque puede sufrir modificaciones más fácilmente que una diferenciada. Así es. De hecho, una célula diferenciada, como yo sé que es de piel, ya sé cómo se comporta la piel y sé cómo puedo atacar la piel. Pero si es una indiferenciada, yo no sé cómo poder atacarla, porque es una célula potencialmente cualquiera, loca, con alta actividad mitótica. Los cánceres indiferenciados son mucho más agresivos que los cánceres diferenciados. Y bueno, pueden y se escapan. Entonces ya sabemos cuáles son las características generales de los epitelios de revestimiento. ¿Cómo se ordenan o clasifican? Para clasificar un epitelio de revestimiento tengo dos cosas en consideración. La primera cosa que debo tener en consideración es el número de capas de células. Y este va a ser el primer nombre del epitelio. Cuando los epitelios tienen una sola capa de células, el epitelio se llama epitelio simple. ¿Sí? Y cuando tengo varias capas de células, o sea, dos o más capas de células, diré que el epitelio es estratificado. Ahora, en algunos libros aparece como poliestratificado, pero es una redundancia. Poli significa varios. Cuando digo estratificado, de hecho, se tiene estratos. Es redundante decir poliestratificado. Se los digo porque en algunos libros van a encontrar esa palabra. ¿Es un poliestratificado? No. Estratificado es lo correcto. O simple o estratificado. Entonces, ya sé cuál es el primer nombre que debe tener todo el epitelio. O es un epitelio simple, una sola capa de células, o es un epitelio estratificado, varias capas de células. Cuando se pueden hacer Dios,
Van a decir, si yo fuera Dios, ¿dónde pondría un epitelio simple? En aquellas estructuras que no reciban daño o lesión. Por ejemplo, las cavidades, como la cavidad cardíaca, el pericardio, es epitelio simple, el medio abdominal, suavecito, una caricia en las tripas nomás, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Pasa la sangre tibiecita, suavecita, el epitelio simple, ¿no? Pero a la vagina, ¿le pondrían el epitelio simple? No, porque la vagina tiene que recibir el trabajo de parto, donde va a pasar 4 kilos de feto a las entonces, ¿no? Sin contar todo el trabajo que consistió ese embarazo, ¿no? La boca, ¿qué le pondrían? A la boca se mete el rocoto, humo del cigarro, la pincel, los mascahuesos, ¿no? ¿Cuál era un epitelio simple? O sea, Dios ha puesto epitelios, cuando digo Dios hablo en el sentido figurado, por si acaso. La naturaleza ha hecho que las zonas donde no hay agresión, los epitelios sean simples. Y las zonas que son agredidas o potencialmente agredidas, sean epitelios con estragos. Segundo nombre. El segundo nombre tiene que ver con la forma que tiene la célula que forma el epitelio. Entonces, el segundo nombre va a ser, si la célula es como un huevo frito, se llamará epitelio plano, ¿no? Significa que es chata, ¿ves? El núcleo no construye las muscas. Si la forma es como un dado, los dados, se llamará epitelio cúbico. Es tan alta como ancha. Mismo alto, mismo ancho. Pero si el alto es más que el ancho, se llamará cilíndrica, como la casa del Chavo. Epitelio cilíndrico. Entonces tengo células planas, o tengo células cúbicas, o tengo células cilíndricas. Entonces ya puedo darle el nombre de mis epitelios, que van a ser las combinaciones de esas dos variables, ¿no? Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico. O estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico. Tantos haciendo lectura microscópica de epitelios. Pero hay epitelios que además tienen algo, un adicional, ¿no? Que se basan como especializaciones y casi siempre le pertenecen a la superficie apical. Entonces, un epitelio puede tener, por ejemplo, microvellosidades o cilios. Entonces diré epitelio simple, cilíndrico, con cilios. Simple, cilíndrico, con microvellosidades. Simple, cilíndrico, con estereocilios. Le agregaré esa especialización que veo cuando hablo de diagnóstico histológico. Otra cosa que puede encontrarse en un epitelio es otra célula inmersa que sea diferente al resto. Todas son simples cilíndricas, pero por ahí aparece una en forma de cáliz, ¿no? Esas se llaman células, definitivamente se llaman células caliciformes y producen moco. Entonces puedo decir epitelio simple, cilíndrico, con células caliciformes, ¿no? Entonces, le agrego el con células caliciformes y las veo. Y la tercera especialización es cuando encuentro queratina. Cuando encuentro queratina. Entonces diré epitelio con queratina o epitelio sin queratina. Entonces ya sé las tres especializaciones, ¿no? Bueno, cilios, microvellosidades o estereocilios, con células caliciformes o con queratina. Bueno. Y así quedarían más o menos las combinaciones. Pero hay dos cosas adicionales que tenemos que verificar. La primera es que al estratificado plano, siempre debo agregarle la presencia o negar la presencia de queratina. Se diré estratificado plano con queratina. O diré estratificado plano sin queratina. En algunos libros aparece queratinizado y no queratinizado. No importa, es lo mismo. Pero tengo que decirlo solamente al estratificado plano, no a los demás. Solo cuando veo el estratificado plano diré con queratina o sin queratina. Hay una variante de epitelio que es este, que se llama pseudoestratificado cilíndrico. ¿Qué es lo que pasa con el pseudoestratificado cilíndrico? ¿Qué significa pseudo? Falso, ¿no? Por lo tanto dice pseudoestratificado, o sea, es falsamente o falso estratificado. ¿Significa que es estratificado o no? No. Que no es estratificado, pero se ve como estratificado. ¿Qué es lo que pasa?
histología óptica uno ve núcleos, básicamente. Entonces, cuando uno ve una sola fila de núcleos en un epitelio, ¿qué dice el epitelio? Es simple, una sola fila de núcleos. Cuando yo veo una fila, dos filas, tres filas, ¿qué creo que es? Estratificado. Pero en este epitelio pseudo-estratificado, lo que pasa es que las células son de diferente alto. Todas son cilíndricas, pero unas son altas, otras son menos altas, y otras son mucho más pequeñas, y están unas al lado de las otras. Por lo tanto, unos núcleos están abajo, unos núcleos están medios, unos arriba, otros más arriba. Entonces, cuando uno los observa, parece que fuese estratificado, pero realmente cada célula tiene su pedazo de lámina basal. Es simple. Por eso se llama pseudo-estratificado. Pseudo-estratificado. Muy bien. Acá hay unas imágenes, simple plano, simple cúbico. Ahí tenemos un simple cilíndrico y un simple cilíndrico con microvellosidades. Y acá, por ejemplo, tenemos un pseudo, estratificado, cilíndrico, con cilios y con células caliciformes. Todos los nombres que hemos aprendido el día de hoy. Pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y acá tenemos los estratificados. Estratificado plano no queratinizado, el otro que tiene sus escamas. Y aquí hay que hacer una anotación. Miren, este epitelio de acá dice que estratificado cilíndrico, pero yo acabo de células cúbicas. ¿Por qué será cilíndrico? La última capa, ¿Qué pasa con la última capa? tiene forma de. O sea, se ve como un cilindro. Es la capa de células diferenciadas. Acuérdense, propagación, migración, diferenciación. Esas son las adultas, las maduras, las definitivas, ¿no? El adolescente de espalda, peludo, esas son. Por lo tanto, casi hay que afirmar cilíndrico, estratificado cilíndrico, ¿no? Igual acá, si ven el plano, las de abajo son gorditas, redondas, etc., pero las de la última capa son planas. Por eso se llama estratificado plano, aunque la tienen sin ver. Ahora, este epitelio de acá se llama epitelio transicional. Te dicen así, ¿no? Transicional, o bueno, ahí aparece como transición. También se conoce como urotelio porque está presente solo en la vía urinaria, en los uréteres, en la vejiga, ¿no? Es un epitelio estratificado, cúbico, podría decirlo, ¿no? Estratificado cúbico. Pero este epitelio también se ve en otro momento así, estratificado plano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la vejiga está llena, se ve así, estratificado plano. Y cuando la vejiga está vacía, se ve así, estratificado cúbico. Es el mismo, solo que se estira y no se estira. Por eso se llama epitelio transicional. De transición no es el mejor foro, pero en unos libros van a encontrar también de transición. O urotelio. Ahora, hay zonas del cuerpo en donde un epitelio deja ser de un tipo y se convierte de otro tipo. Por ejemplo, el esófago es un tubo, ¿no es cierto? El esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. Porque pasan cosas sólidas, ¿no? Pasa el ceviche con mucho limón rojo, a la lesión. Pero el estómago ya es un saco, donde ya la cosa está masticada, ya casi todo cambia, se convierte en un epitelio simple cilíndrico. Entonces, la zona donde deja ser de un tipo para convertirse en otro tipo de epitelio se llama transición de epitelios. Una transición de estratificado plano no queratinizado a simple cilíndrico. Lo mismo pasa en la vagina y el útero. La vagina es estratificada plana no queratinizada, pero en el cuello uterino hay una zona donde se convierte en simples cilíndricos. Esa zona se llama transición de epitelios. Cuando un epitelio deja de ser de un tipo y se convierte en otro tipo de epitelio. Por ejemplo, en el caso de la vagina es la zona donde se produce el cáncer de cervix. Uno hace Papá Nicolau, el cuello uterino, que es el cambio de un epitelio al otro. Un epitelio o una célula epiteliana, que es una zona cilíndrica, pero puede ser una cúbica, si quieren, tiene tres zonas. Una zona apical, una zona lateral y una zona basal, que es la que está anclada a la lámina basal. La zona apical puede tener ciertas especializaciones, como por ejemplo cilios, estereocilios, microvellosidades. La zona lateral tiene especializaciones que ya conocen, son de biología, que las sellan a la zona vecina. Y la zona basal tiene especializaciones que las sellan a la lámina basal, pegan a la lámina basal. En algunos libros van a encontrar apical y vaso lateral. No es una sola cosa, vaso lateral. Pero
creo que es más mejor hablar de apical, lateral y basal. En la apical es lo que podemos encontrar. En la lateral van a encontrar ustedes zonas o formas de unión a la resina, la zónula prudens, la zónula dens, la mácula adherens, el esposoma y las uniones se figuran o comunicantes o nexos y las intercomunicaciones. Esto ya lo conocen, lo han visto en biología, estamos simplemente recordando un poco. Por ejemplo, esta es una célula cilíndrica simple, ¿no? Le hemos sacado todo el citoplasma para ver por dentro la membrana. Y aquí se ven las especializaciones, ¿no? La zónula occludens, la zónula adherens. Es zónula porque le da la vuelta a toda la célula. Zónula. En cambio, la mácula es un poco nada más, un punto. El esposoma es una mácula adherens. ¿Por qué? ¿Por qué hay eso? Un epitelio es aquel que protege una estructura, por eso pasó la estructura. Para protegerla es el epitelio que infiltra lo que pasa y lo que no pasa en la estructura. Y para filtrar lo que usa es receptores, ¿no? Es como cuando iban al 15, ¿no? Voy al quinceañero, voy por la puerta principal del club, ¿no? Hacer mi tarjeta y él. Entonces, cuando una molécula quiere pasar el epitelio y llega por la zona apical, le enseña la tarjeta al receptor y pasa. Pero a veces no tenía la tarjeta, entonces me quiero zampar el 15. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy para atrás, o subo por ahí. Entonces, me vengo por acá. Me quiero meter por el intersticio. Pero por suerte, hay esta zónula que me impide pasar, están pegadas. Y si lo paso, tengo la segunda zónula. O sea, las moléculas no pueden meterse, no pueden zamparse. Tienen que pasar un filtro de un receptor. No todos los epitelios permiten que pase todo. Hay epitelios que reciben ciertas cosas y epitelios que reciben otras cosas. Entonces, es importante que la naturaleza haya generado este tipo de sellos para filtrar lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar. En la superficie basal vamos a encontrar desmosomas, pero no completos, solamente una mitad, que va hacia la membrana celular. Hemidesmosomas, que se la mitad del desmosoma. E imaginaciones que son pliegues conjuntos entre la lámina basal y la membrana basal de la célula epitelial. Todos los epitelios están parados sobre su lámina basal que viene del tejido conjuntivo. Eso lo vemos, el tejido conjuntivo lo vemos en la tercera clase. Pero podemos adelantar esto, ¿no? Ese tejido conjuntivo que soporta el epitelio en la lámina basal, ese piso, le da, de hecho, el soporte mecánico, el lugar donde pudo estar anclado, ¿no? Para poder vivir. Pero además, a través de él llegan los nutrientes y disminuyen los desechos. A través de ese tejido conjuntivo llegan las células defensas del sistema interno carne. Ahí llegan los glóbulos blancos, etc. ¿No? Y a través de ese tejido conjuntivo, si yo me araño el epitelio de acá, se reconstruye. ¿No? Permite la reparación o cicatrización de los tejidos epiteliales que se alteran, ¿no? La lámina basal es una estructura que mantiene una vinculación estricta entre la célula epitelial y el tejido conjuntivo. Está formada por colágeno. Hay varios tipos de colágeno, colágeno 3, colágeno 2. Básicamente el colágeno 13 y el 4 es el más importante. El colágeno 4 es el más presente en las láminas basales. Bueno, el 13 es fibras es un tipo especial de colágeno, pero el 4 es el que le da la estructura, junto con la laminina, que es una proteína que también está ahí estructuralmente en la lámina basal. Colágeno 4, laminina. Y ahora sí, tenemos imágenes. Esa es una cavidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que tener un epitelio que revista la cavidad. El epitelio ven ahí. Así que levanten la mano. Es simple, porque solamente veo una línea de células, ¿no? Pero como no veo citoplasma, ¿qué es? Simple plano. El citoplasma está chorreado, simple plano. No, solo el estratificado plano se le agrega la creatina. Al simple plano no se le dice nada, solamente simple plano. Esta es otra cavidad. ¿Qué epitelio tiene? También es simple plano, se ven solo los núcleos y no se ve el citoplasma. Aquí, por ejemplo, esta de acá es una cavidad, es un conducto. ¿Qué epitelio tiene? Con levantar mano. Simple cúbico, la pichanga, ¿no? Este de acá es otra cavidad. ¿Qué
basal, se ven los núcleos protuyentes, pero no es citoplasma. Por lo tanto, es claro. A ver, aquí, ya, échale. Ahí podría ser simple cilíndrico. Ya. Pero, ¿qué es esto? Son estereocilios, son cilios largotes. Son cilios, miren el alto de estos cilios. Casi la mitad de la célula es el alto del estereocilio. Ya, está bien, o sea, a veces puedo dudar, puedo decir, ¿será cúbico o será? Pero algunos dicen, es cúbico alto. O sea, es cilíndrico. O es cilíndrico bajo. Ah, es cúbico. Ya, está bien. Yo, si me ponen simple cilíndrico, yo estoy de acuerdo. Si me ponen simple cúbico, también estoy de acuerdo, porque se ve es el rango, ¿no? Pero tiene que decirme con estereocilios. Ya, hermoso sistema. Dale, la media mano. Dale, Juan. Fondo. No hemos hablado de sistema todavía. Sería malo ser como una granular. Certificado cilíndrico con simple cilíndrico. Y ¿podría ser también simple cúbico con vellosidades? A ver, las microvellosidades no se ven, son tan pequeñas que no se ven. Pero, por ejemplo, si yo en este criterio me fijo, tengo que recorrer todo el criterio y ver la mejor zona para diagnosticar. Entonces, si yo lo veo, miren esta zona, es la mejor zona para diagnosticar. ¿Qué es? O sea, el criterio es todo eso, ¿no es cierto? Pero ahí está festoneado, está plegado. En cambio, acá arriba está índico. ¿Qué es? Simple cilíndrico. ¿Y esta bola de acá? ¿Y esta otra bola de acá? Simple cilíndrico con células caliciformes. O sea, acá es simple cilíndrico, pero está plegada la lámina. En cambio, arriba está estiradito, se ve bien. Ahí debe ser donde habrá el diagnóstico. Miren esto. No se ven al microscopio, es un pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Sí, pero no son cilios, son más grandes. Miren el tamaño de estos de acá. Y miren el tamaño de estos de acá. Son estereocilios. Pseudo estratificado cilíndrico con estereocilios. No se han puesto a pensar, ¿y qué hay en el centro? Como para ser curioso, no la idea. Eso es equilibrio. Se hemos cortado un testículo. Y eso es el caso del perro. ¿Sale como que? Ahora miren esto. ¿Qué criterio es? Tomen una imagen aquí, por ejemplo. Ya, el primer nombre, ¿cuál es? Ya, certificado. La célula que forma de. Claro. ¿Y qué se agrega ahí? No queda bien. Certificado, claro, no queda bien. Pero esto que está acá, es un conducto de una glándula que está yendo hacia la superficie del epitelio. Y ese conducto también tiene un epitelio. ¿Qué epitelio es? A ver. Es simple. Una, dos, casi siempre veo 2 y 3 capas de células. Ese certificado cúbico. Casi todas las glándulas tienen epitelios certificados cúbicos. Mira, ese de allí tiene los núcleos de la última capa. Tiene los núcleos ahí. ¿Ves algo encima de los núcleos? Te la sacan, no te nada. En cambio, mira acá. Acá yo veo el epitelio, las células y qué es eso de arriba. Es fácil de hacer. Certificado plano, ¿cómo queda?
piel suda. ¿Sabe por qué? Se pone- Pero la creación no reduce. Ya cuando hagamos bien el próximo ciclo vamos a entender cómo funciona esos fenómenos. ¿Y esto qué es? Primer nombre. Ya, segundo nombre. Ya, perfecto. Significado público. Además, es que es una transición relacional, no tiene. Pero no tiene que decirlo. Si el examen les toca esto, no te va a decir sentido público y ley. Entonces, esa es la primera parte de la clase. Era el primer tipo de criterio, el criterio de revestimiento. Está pinchado. Sí. De hecho, es el criterio más básico que hay. Por lo tanto, es bien difícil equivocarse o complicarse la existencia. Ya, ahora vamos a hablar del segundo tipo. Estamos en tejido epitelial, es un contexto. Dijimos que el tejido epitelial puede ser células que estén dispersas sobre una superficie, ¿no? Que se llama el epitelio de revestimiento. O dijimos que eran células que querían producir algo y secretarlo, y dijimos que se van a llamar epitelio granular. Tenemos los dos tipos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, el epitelio granular. ¿Cómo se clasifica el epitelio glandular? Ya dijimos cómo se clasifica el epitelio de revestimiento, el glandular también nos va a complicar la vida. De hecho, la clasificación más grande es dónde libero la secreción. Entonces hay dos tipos de epitelio glandular. Cuando la secreción se libera hacia una superficie por medio de un conducto, escuchen el concepto, secreción hacia una superficie a través de un conducto, se llamará epitelio glandular exocrino. Exo, hacia afuera, exocrino. Pero si fabrico la secreción y la libero directamente hacia la sangre, se llamará epitelio glandular endocrino. Hoy vamos a hablar del exocrino, porque el endocrino vamos a hablar como un sistema al final del curso, de este curso. Entonces yo ya me voy a entretener hablando del primero, de las glándulas exocrinas, o del tejido epitelial glandular exocrino. Y aquí tenemos una imagen de cómo se organizan las glándulas exocrinas, que son el motivo del tema de hoy. ¿Cómo clasifica una glándula exocrina? Toda glándula exocrina dijimos que se libera su secreción hacia una superficie a través de un conducto. Por lo tanto, el primer nombre de la glándula va a estar vinculado a ese conducto. Si el conducto se ramifica o no se ramifica. Si el conducto es único, será una glándula de tipo simple. Lo veremos ahorita. Si el conducto se ramifica, se dirá que la glándula es compuesta. Entonces hay glándulas simples y glándulas compuestas en base al conducto. De hecho, una glándula simple de un solo conducto es una glándula que a veces pasa inadvertida. En cambio, cuando veo una glándula compuesta, se supone que la glándula va a ser mayor, ¿no? Entonces acá tenemos una glándula simple, hay un solo conducto excretor, y aquel conducto se ha dividido 3 veces, por lo tanto ya la convirtió en una glándula compuesta. Pero en esta imagen vamos a aprovechar para entender otra cosa, que toda glándula está conformada, las exocrinas están conformadas por el conducto y por la unidad secretora. La unidad secretora. Entonces ya sabemos en esta imagen ver conductos y unidades secretoras. Una glándula será simple y una glándula será compuesta. El segundo nombre de nuestra glándula exocrina va a ser la forma que tiene la unidad secretora. ¿Qué forma tiene la unidad secretora? Y hay varias formas. Por ejemplo, hay unas formas que tienen la apariencia de un tubo de ensayo. Se llamará glándula tubular. Hay otras que son como una bolita cerrada con una luz muy pequeñita, un hueco muy chiquito. Se llamará unidad de tipo acinar. En cambio, puede ser grande la bola con un hueco grande, como un alveolo respiratorio. Esas se llamarán alveolares. Alveolares. Y luego algunas combinaciones, ¿no? Como la túbulo-acinar y la túbulo-alveolar. Entonces, el segundo nombre va a ser
acinar o alveolar, óvulo acinar, óvulo alveolar. Diré simple tubular, simple acinar o compuesta tubular acinar, ¿no? Depende de lo que veo. Tubular, acinar, alveolar. Las básicas, ¿no? Después puedo combinar esa con esta, y será túbulo acinar, o esta con esta, y será túbulo alveolar. Y a ver, acá pongamos el nombre. ¿Cómo se llama la primera? Con la levantada de mano. Lo rojo es la unidad secretora, lo blanco el conducto. Jalaste. Simple tubular. Simple, primer nombre, tubular, segundo nombre, ¿no? La segunda. ¿Qué le ponemos a la segunda? Tú. Compuesta, ¿cómo es que no tiene? Compuesta tubular. Simple tubular. Simple tubular. Solamente que el tubo está enrollado. Pero es un solo tubo. Y un solo conducto. ¿Qué le pone el nombre a la tercera? Compuesta tubular. Perfecto. ¿Quién le pone el nombre a la cuarta? No, no es alveolar. Simple acinar. A la quinta, que es una simple alveolar. ¿Quién le pone el nombre a esta? Compuesta acinar. Y a la última, ¿quién le pone el nombre a la última? Compuesta tubular alveolar. Compuesta tubular alveolar. Entonces, ahora, chicos, ¿no? A diferencia de los epitelios, cuando uno nombra una glándula, acá es fácil, porque es un dibujo esquemático. Pero cuando uno ve el corte puede hacer así. Llegar alveolos con tubos, ¿sabes? Hay que usar imaginación de ciencia ficción para poner el nombre. Tercer nombre, la glándula tiene como 4 nombres. El tercer nombre es cómo fabrica y libera el producto. Entonces hay glándulas de 3 tipos: de secreción merotrina, de secreción apocrina o de secreción holocrina. ¿Cómo es eso? Miren, una secreción merotrina es la que han aprendido en biología. Se fabrica el producto, el reticulado plasmático rugoso, pasa al complejo de Golgi, el complejo de Golgi lo inspecciona, lo empaqueta en vesículas de secreción y por exocitosis lo libera al exterior. Esta ruta se llama secreción merotrina. Entonces, glándulas de tipo merotrina. Pero hay otras glándulas que hacen lo mismo, almacenan todo, pero cuando secretan, pierden un poco de su membrana celular, el citoplasma. Cuando se pierde un poquito de la célula, eso se llama secreción apocrina. Esto pasa, por ejemplo, en la leche materna. La leche materna, la glándula mamaria, que tiene unidades secretoras que producen leche materna, tiene secreción del tipo apocrina, por eso va mucha membrana celular en la leche. Y la membrana celular es fosfolipídica. Y por tanto, la leche, además de tener proteína, está la secreción de grasa. Grasa y fosfolípidos importantes, ácidos grasos importantes, para que ese niño no salga recio en los primeros momentos de su vida. Secreción apocrina. Pero hay otra secreción que se llama holocrina. ¿Cuál es holocrina? ¿Cuál es el holocausto humano? Holocrina. Lo que pasa con la secreción holocrina es que la célula agarra y empieza a fabricar secreción. Fabrica secreción, aguanta, fabrica secreción, hasta que fabrica tanta secreción que muere. ¿No? Cuando está muerta, ella se convierte en secreción. La célula completa se convierte en secreción. Y muere. Y es reemplazada por otras células a través de mitosis, ¿no? Esa se llama secreción holocrina. Y esta es típica de las glándulas sebáceas. ¿No? Sale una bola de grasa. Esta es la secreción holocrina. A ver, vamos a ponerle nombre a esta glándula. Primer nombre. Compuesto. Está fácil porque se ven varios. 1, 2, compuesto. Túbulo alveolar, va bien. Ahora, tercer nombre. Ajá. Miren, las células están pegadas a la base. Acá, son células vitales. Tienen núcleo, redondo, central, etc. Pero las células que están pegadas ya hacia la zona de secreción, a la luz, son células puntiformes, unas sin núcleo, son muertas. Esta yo puedo decir definitivamente que es una sección holocrina. Porque veo muertas dentro del luz para ser secretada por el conducto. Creo que es la única que podría diagnosticar.
Cuarto nombre. El cuarto nombre es en relación a qué produce la glándula. Entonces, hay tres tipos. Las que producen agua se llamarán células mucosas. Las que producen enzimas o proteínas se llamarán serosas. Y aquí aparece una peculiaridad. Hay células que la misma célula produce proteína y agua. Esta es una célula mucosa. Pero hay unidades secretoras donde conviven las dos primeras. La unidad secretora tiene mucosas y tiene serosas. Esa unidad se llama hay unidades secretoras de células mucosas que producen agua. Hay unidades secretoras de células serosas que producen enzimas. Hay unidades secretoras de células seromucosas que producen agua con enzimas. Pero hay unidades en donde conviven células serosas o células mucosas. Y serán unidades mixtas. ¿Y eso cómo lo entiendo? Cuando esta célula produce, siempre producirá un moco con enzima. En cambio, esta de acá, cuando quiere produce moco, cuando quiere produce enzima, cuando quiere produce agua. Así es. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las glándulas salivales. Y ahí está, la bola amarilla es agua y la bola azul es proteína. Entonces, por lo tanto, esta célula es serosa, mucosa. Seromucosa, porque tiene bolitas amarillas y bolitas azules. Pero en cambio, acá tengo unas células con bolitas amarillas y abajo otras células con bolitas azules. Unidad mixta. Y ahora vamos a lo fácil. Lo fácil realmente está. ¿Qué unidad es? Ya, primer nombre. Intentemos poner el primer nombre. Compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque yo veo muchos conductos. Miren, es un conducto grande, ¿no? Estratificado, probablemente cilíndrico, el conducto grande. Acá adentro hay un conducto chiquito, estratificado simple y cúbico. Por acá hay otro conducto también. Entonces, veo los conductos es compuesta. Luego identifico mi unidad secretora. ¿Qué es esta? ¿Qué son? ¿Qué tipo de unidad secretora es? Bolitas y luz. O se ven huevos, no se ven huevos. Bolitas y luces, así, nada, ya te pasó un dolor. Y ahora, miro así y digo, son todas rojas esas unidades, ¿no? Intensamente rojas. Cuando las unidades son así intensamente rojas, es porque producen proteínas. Y si producen proteínas, serán de tipo celosas. Y cuando se producen proteínas, siempre me lo mismo. Entonces yo ya sé que es una glándula compuesta, acinar, serosa, meloprina. A ver aquí. Es compuesta. No hay forma de equivocarse. Está el conducto y acá hay más conductos. Perfecto. Pero ¿dónde están las unidades secretoras? ¿Qué son? Redondas y sin luz. Acinales, ¿no es cierto? Pero ¿de qué color es la célula? Rosadas. Cuando son rosadas, producen agua. Entonces yo podría decir que es compuesta acinar mucosa. También podría decir compuesta acinar seromucosa. Se parece. ¿No? ¿Cómo me quiera dar cosas? No me equivocaría. Valdría la. O sea, te pondría cheque del examen. Y aquí, por ejemplo, la compuesta acinar, hacemos bien. Vamos a fijarnos en esta unidad celular. Acá hay unas células de un color, unas rosadas. Y acá atrás hay unas que son unas oscuras. ¿No? Conviven dos tipos de células. Compuesta acinar, mixta. Ya, miren, estas de acá a la izquierda son unidades
Fácil. No son más de 50 frases del libro, así que. Chancla. Es una lectura bonita, además, ¿no? Ustedes saben. Diremos algunas cosas generales de las endocrinas como para meter el veneno, ¿no? del tema. Primero, ¿qué características generales tienen las glándulas endocrinas? ¿Qué decimos la primera? No tienen conductos secretorios. Carecen de conductos secretorios. Segundo, liberan directamente hacia la sangre y a la linfa los productos de su secreción. De hecho, ¿cómo se llama su producto de secreción? Hormona. Todo lo que produce una glándula endocrina se llama hormona. Y de hecho, en las glándulas exocrinas o es proteína o es agua, no hay más. En cambio, las hormonas tienen naturaleza química variada. Pueden ser cadenas de aminoácidos, proteínas, pueden ser lípidos, como las hormonas sexuales. Tienen una naturaleza aminas, como la adrenalina. Tienen una naturaleza química muy variada, las hormonas, ¿no? Y sus células se agrupan de manera exótica, con mancha o acúmulos, bordones o forman folículos. Eso veremos al final del curso en el subtítulo, que es lo que digo. Y lo otro es que, como va hacia la sangre, las glándulas tienen mucha sangre, o sea, muchos vasos sanguíneos. ¿Ustedes cortes en tiroides? Mueren cerrados. Estás un golpe pequeñito de 2 centímetros, acá y mueres. De hecho, a veces cuando uno pone el estetoscopio en la tiroides, uno puede escuchar el ruido de la persona ahí. Tiene mucha irrigación sanguínea, demasiado. Eso es típico de la tiroideo, por ejemplo, no escuchas en el tiempo con la glándula, trabaja tanto esa glándula. ¿Qué es eso? Un acúmulo de células, ¿no? Es una célula de la glándula endocrina. ¿Qué es eso? Folículos. Un folículo de estructura contiene un líquido folicular en el centro. Se rodea de un epitelio, en este caso simple cúbico. ¿Qué es eso? Cordones. Estamos hablando de endocrinos, eso es otro lugar. Acúmulos, folículos o cordones. Es una práctica de enfermería. Bueno. Cuando yo estudié procedimientos de enfermería, era un curso chévere porque era la primera vez que íbamos al hospital y lo hacíamos en el tercer ciclo, ¿verdad? Entonces íbamos con nuestro uniforme ridículo, agarrando un maletincito como eran enfermeras antiguas, esos maletines así negros, con el estetoscopio, a tomar presiones, poner termómetros y a poner tratamientos a los pacientes. Nos dejaban en esa época porque había poco personal en el hospital. Luego la cosa evolucionó y ya no íbamos al hospital porque había mucho estudiante de medicina en el hospital, entonces practicamos entre nosotros. Nos tomamos la presión, la temperatura, afortunadamente son la boca y la vecina. Nunca nos tomamos la prueba mental. Pero luego practicamos entre nosotros endovenosas, musculares, técnicas, intradénicas. Entonces, era como que, a ver, parejas, nosotros, ya. Tú clavas a uno, tú clavas aquí, y tenías que tener un récord. Primero practicabas y luego ya, ¿qué voy a decir de las musculares? Todo el mundo venía con sus vitaminas, ¿no? Para ponerse vitaminas endovenosas, vitaminas. Aprendimos. Pero luego, eso lo hacemos en un solo semestre, de ahí nunca más ponemos inyecciones hasta que somos médicos. Y ahí hay un problema, porque el médico no pone inyecciones. Es una competencia de la enfermera. Entonces tú le indicas, ¿cómo le muscular? Y la enfermera tiene que ponerlo. Pero eso es en la práctica, clínica. Pero si viene tu hermano y dice, oh, tengo que poner esta penicilina, tócame. Aquí no sabes qué poner. Y eso no es lo peor. Lo peor es cuando la enfermera no puede. Cuando la enfermera no puede canalizar una vía, dice al médico, tú sabes que el paciente está tan chocado que no puedo poner la vía. Pero hay que usar consultas. Sabemos menos de poner una endovenosa de ese tipo, pero sabemos más de la anatomía. Entonces lo que hacemos los médicos en esas situaciones es chasquear. Agarra la mujer. Porque tenemos el valor. Primero tenemos el valor para meter la aguja sin problema. Y segundo, porque sabemos que por ahí pasa una vena. Hemos hecho anatomía tanto que sabemos que está la pena, ¿no? El médico pone vía endovenosa en cuello, en ingle, y no se hace problema. La enfermera no puede, porque para ella cuando una endovenosa en la ingle significa un hematoma. No va a tener la piel. Para el médico significa saber la piel recién. Entonces es como que ahí la seguridad va a otro nivel, ¿no? Estudia la anatomía por eso.
Chicos, hoy hemos hecho todo tejido